Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, que es el impulso, basado en las enseñanzas de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introducción. En la literatura espiritual presentada por Srila Prabhupada, el ser humano no es descrito simplemente como un pensador racional ni como un cuerpo biológico complejo, sino como un alma consciente impulsada por deseo. La vida no se mueve por accidente, se mueve por impulso. Cada acción, pensamiento, palabra y elección nace de una fuerza interna que empuja hacia algo. Ese impulso puede orientarse hacia la gratificación de los sentidos, hacia la afirmación del ego, hacia la acumulación de poder, hacia la búsqueda de conocimiento o en su forma purificada, hacia el servicio amoroso a Krishna. Comprender que el impulso no es una cuestión meramente psicológica, es una cuestión ontológica y espiritual. El impulso revela nuestra orientación interior, revela hacia dónde estamos dirigidos, y según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el destino del alma está determinado por la dirección de su impulso dominante. El impulso como expresión del deseo del alma. En la visión védica, el alma, la jiva, es activa por naturaleza. No puede permanecer inactiva. Incluso cuando el cuerpo descansa, la mente sueña. Incluso cuando alguien dice no hacer nada, internamente está deseando, imaginando o recordando. Srila Prabhupada explicaba que el alma es Sachitananda, eterna, consciente y bienaventurada. La conciencia implica dinamismo. El dinamismo implica deseo. Y el deseo genera impulso. El impulso, por tanto, es el movimiento práctico del deseo. El deseo es la semilla, el impulso es la fuerza que la empuja hacia la acción. Si el deseo es egoísta, el impulso será explotador. Si el deseo es puro, el impulso será servicial. No existe vida sin impulso. La cuestión no es eliminar el impulso, sino purificar su dirección. El impulso original, servir o disfrutar. Según Srila Prabhupada, el alma tiene una posición constitucional eterna, es sirviente de Krishna. En su estado puro, el impulso natural del alma es servir con amor. Pero cuando el alma entra en contacto con la energía material, surge una distorsión fundamental, el deseo de disfrutar independientemente. Ese deseo genera un nuevo impulso, no servir, sino ser servido. No cooperar, sino controlar. No amar como ofrenda, sino amar para poseer. Este impulso independiente es el comienzo de la existencia material. No es simplemente una acción externa, es una orientación interna. El impulso original puro es centrado en Krishna. El impulso condicionado es centrado en uno mismo. Aquí se encuentra la raíz del conflicto humano. Impulso y falso ego. Srila Prabhupada enseñaba que el falso ego, ahankara, es la identificación errónea con el cuerpo y la mente. Cuando el alma olvida su identidad espiritual, el impulso se reconfigura bajo esa falsa identificación. Entonces el impulso dice, debo proteger mi prestigio, debo defender mi imagen, debo aumentar mi influencia. El falso ego no elimina el impulso, lo redirige hacia la autoconservación ilusoria. Incluso actos aparentemente nobles pueden estar impulsados por la necesidad de validación. El impulso puede disfrazarse de altruismo, pero internamente buscar reconocimiento. Por eso el análisis del impulso requiere honestidad profunda. No basta con observar la acción externa, es necesario examinar la motivación interior, los impulsos y los sentidos. En la condición material, los impulsos se manifiestan principalmente a través de los sentidos. Los ojos desean ver belleza, los oídos desean sonidos agradables, la lengua desea sabores. Srila Prabhupada enfatizaba que la mente, al contemplar objetos de los sentidos, desarrolla apego. Del apego surge el deseo intenso, del deseo surge el impulso incontrolado. Cuando el impulso sensorial domina, la persona actúa casi mecánicamente. La inteligencia queda subordinada al deseo. Por eso el proceso de Bhakti incluye regulación.
regulación del comer, regulación del hablar, regulación del descanso, regulación de la sexualidad, no como represión, sino como purificación gradual del impulso. Impulso, mente e inteligencia. Srila Prabhupada describía una jerarquía interna: sentidos, mente, inteligencia y alma. Los sentidos buscan objetos, la mente contempla y desea, la inteligencia discrimina, el alma es el observador y el deseador original. El impulso se vuelve peligroso cuando la inteligencia pierde fuerza. Si la inteligencia está iluminada por conocimiento espiritual, puede redirigir el impulso antes de que se convierta en acción perjudicial. Si la inteligencia está debilitada, la mente toma control y el impulso se vuelve compulsivo. El entrenamiento espiritual fortalece la inteligencia para que gobierne la mente y los sentidos. El impulso como fuerza kármica. Cada impulso seguido por acción crea reacción. Así funciona el karma. Un impulso repetido se convierte en hábito. Un hábito repetido forma carácter. El carácter determina destino. Srila Prabhupada enseñaba que la vida actual es el resultado de impulsos cultivados en vidas anteriores. El alma, movida por deseos específicos, recibe un cuerpo adecuado para satisfacer esos impulsos. Así el impulso no es trivial, es la arquitectura del futuro. La transformación del impulso en el bhakti. El proceso de conciencia de Krishna no busca anular la energía del impulso, sino espiritualizarla. Por ejemplo, el impulso de hablar puede transformarse en glorificación. El impulso de escuchar puede dirigirse hacia Harikatha. El impulso de trabajar puede convertirse en servicio ofrecido. El impulso de liderazgo puede purificarse como responsabilidad devocional. En lugar de suprimir la energía, el bhakti la reorienta. Cuando el impulso se conecta con Krishna, deja de generar karma y comienza a generar purificación. Impulso burdo e impulso sutil. El impulso burdo es evidente: hambre, ira, lujuria, ambición. El impulso sutil es más difícil de detectar: necesidad de aprobación, deseo de ser considerado importante, comparación silenciosa, expectativa de reconocimiento espiritual. En etapas avanzadas del camino, el practicante ya no lucha tanto con impulsos burdos, sino con impulsos refinados. Estos no gritan, susurran, no exigen, sugieren, no dominan externamente, influyen internamente. Aquí el trabajo espiritual se vuelve más profundo. El impulso y la libertad. Muchas filosofías modernas asocian libertad con actuar según los impulsos. Pero Srila Prabhupada explicaba que seguir impulsos descontrolados no es libertad, es esclavitud. La verdadera libertad no es obedecer cualquier deseo que surja, sino elegir conscientemente la dirección correcta. Si el impulso nace de la ignorancia, seguirlo nos ata. Si el impulso nace de la realización espiritual, seguirlo nos libera. La libertad auténtica surge cuando el impulso está alineado con la voluntad divina. El impulso puro, amor. En su estado original, el impulso del alma no es egoísta ni reactivo, es amoroso. El amor espiritual no es necesidad de posesión, sino deseo de agradar. Cuando el impulso se purifica completamente, no busca centralidad, no exige recompensa, no depende de reconocimiento, simplemente fluye como servicio espontáneo. Ese es el estado en el cual el impulso ya no es una fuerza que arrastra, sino una corriente que eleva. Conclusión. El impulso es la manifestación dinámica del deseo del alma. No es enemigo en sí mismo, es energía. En la condición material, el impulso está contaminado por el deseo de disfrute independiente y por la identificación con el falso ego. Esto genera acción kármica, apego y sufrimiento. En el proceso de conciencia de Krishna, el impulso no se destruye, sino que se purifica y se redirige. La energía que antes impulsaba competencia y autoafirmación comienza a impulsar servicio y entrega. Así, el camino espiritual no es la negación del movimiento interior, sino su transformación. Cuando el impulso encuentra su centro legítimo en Krishna, deja de ser fuerza ciega y se convierte en expresión consciente de amor. Y en ese momento el alma descubre que su impulso más profundo nunca fue dominar, sino servir. Nunca fue ocupar el centro, sino girar armoniosamente alrededor del verdadero centro eterno. Ahí comienza la verdadera libertad
interior. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.